Hola, hoy quiero contarte cómo surgió uno de los movimientos ciudadanos más importantes en la historia reciente de Colombia, la Séptima Papeleta. Esa iniciativa fue clave para convocar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en un contexto de crisis política, social y económica. Para entender su impacto, revisaremos los análisis de González, Alzate Salazar y Cárdenas. En las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia, los ciudadanos iban a elegir senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas departamentales, concejales, alcaldes y también al candidato presidencial del Partido Liberal. Es decir, habían 6 papeletas para 6 elecciones. Sin embargo, apareció una papeleta más, no oficial, que terminó siendo la más importante, la llamada séptima papeleta. Esta fue una iniciativa de un grupo de estudiantes, en su mayoría de derecho, jóvenes de unos 20 años, que expresaban el cansancio de toda una sociedad frente a la grave crisis que vivía el país. Colombia estaba en guerra contra los cárteles del narcotráfico, las tasas de homicidio eran las más altas del mundo, los atentados contra civiles eran constantes y había al menos 6 grupos guerrilleros intentando tumbar al gobierno. En el contexto social, Colombia vivía una violencia muy fuerte. Habían enfrentamientos entre el Estado, las guerrillas, el narcotráfico, como el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar y también los grupos paramilitares. La gente ya estaba cansada de tanta corrupción, de asesinatos y de no tener oportunidades. Por eso empezó a pedir un cambio real para el país. En medio de todo esto, los jóvenes, sobre todo estudiantes universitarios, tomaron la iniciativa. Fueron ellos quienes impulsaron la séptima papeleta, promoviendo una nueva constitución como una salida a esta crisis tan grave. En el contexto político, entre 1989 y 1990, asesinaron a varios candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Eso impactó muchísimo al país y dejó en evidencia lo grave que era la situación. La gente ya no confiaba en las instituciones, el Congreso, los partidos políticos y la justicia estaban muy desprestigiados. Hubo un pequeño avance en medio de todo esto. Algunos grupos armados como el M-19 se desmovilizaron y empezaron a participar en política, lo que ayudó a abrir el camino para proponer una nueva constitución. En el contexto económico, Colombia también enfrentaba una crisis económica muy fuerte. Había mucha pobreza, desempleo y desigualdad. El modelo económico no daba respuesta a las necesidades de la mayoría de la gente. El narcotráfico afectó todo, metió plata sucia en la economía, aumentó la corrupción y debilitó aún más al Estado. Muchos sectores del poder estaban infiltrados por el dinero del narcotráfico. En 1990, Colombia vivía una profunda crisis política y social. En este contexto surgió la Séptima Papeleta, un movimiento impulsado por estudiantes universitarios que buscaban una reforma constitucional. El movimiento fue impulsado por estudiantes, muchos de ellos de la Facultad de Derecho, quienes buscaban una reforma constitucional en un contexto de crisis política y social. Entre los factores clave se destaca Fernando Carrillo Flores, uno de los principales promotores de la iniciativa. Además, fue notable la participación activa de las mujeres, quienes desempeñaron roles fundamentales en la organización y ejecución de las actividades. El asesinato de muchos líderes políticos como el de Luis Carlos Galán en el año 1989 también fue un catalizador para el movimiento, generando un ambiente de desconfianza hacia las instituciones y un deseo de cambio entre los jóvenes. La Universidad del Rosario tuvo una influencia significativa en el movimiento, donde muchos estudiantes se unieron para abogar por la reforma. El movimiento surgió como respuesta a la crisis política, la violencia generalizada. Los estudiantes buscaban una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución y modernizar el país. La Séptima Papeleta fue un movimiento social clave
que abrió el camino a la Constitución de 1991. Gracias al liderazgo de los estudiantes y el apoyo de figuras como Fernando Carrillo Flores, en un contexto marcado por la crisis y la necesidad de un cambio en el país. La séptima papeleta de 1990. Este hecho, como ya hemos mencionado, fue un movimiento ciudadano que marcó un antes y un después en la historia política y social de Colombia, convirtiéndose en un motor fundamental para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que finalmente dio paso a la promulgación de la Constitución Política en 1991. Un proceso que representó una transformación profunda del país. Pero ¿cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado de este proceso? Hablemos de cambios políticos. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la presión ciudadana generada por la séptima papeleta, el gobierno de César Gaviria convoca una Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Esta asamblea redactó una nueva constitución con un enfoque más democrático, incluyente y participativo. Se redefinieron los poderes del Estado, se amplió la representación política y se reconocieron los derechos fundamentales. La séptima papeleta marcó un quiebre en el sistema político tradicional y abrió la posibilidad de un nuevo pacto social. Con esta expresión, González y Alzate Salazar nos quieren decir que se permitió dejar atrás un modelo político excluyente y dio paso a una nueva etapa donde la ciudadanía tuvo voz para construir una Colombia más democrática, incluyente y pluralista. Recordemos que la Constitución Política de 1886, a diferencia de la de 1991, centralizaba el poder en el gobierno central, mientras que la del 91 promovió la descentralización y la participación ciudadana. La Constitución de 1886 priorizaba los derechos colectivos sobre los individuales, mientras que la del 91 enfatizó los derechos fundamentales individuales. Cambios sociales. Surgimiento de una ciudadanía activa. El proceso mostró que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, podrían influir directamente en la transformación del país, incluso fuera de los canales institucionales. Según Cárdenas, en el 2012, la séptima papeleta representó un ejercicio pedagógico, ciudadanía desde las universidades. Fue un llamado a la acción, a la participación y al pensamiento crítico frente a una democracia en crisis. La séptima papeleta fue un laboratorio ciudadano que formó líderes políticos y sociales desde la universidad. Con esta expresión, Cárdenas nos está diciendo que la séptima papeleta fue mucho más que una propuesta electoral, porque fue un proceso pedagógico, político y social en el que los estudiantes universitarios se convirtieron en protagonistas del cambio y futuros líderes del país. Y ya para terminar este conversatorio tan importante, podemos concluir que la séptima papeleta fue más que una hoja extra en una urna. Fue un acto colectivo de imaginación política, como lo muestra González, Alzate y Cárdenas. Dejaron 3 legados claros: una nueva constitución, una ciudadanía más activa y un modelo democrático más participativo. Su historia nos recuerda que la democracia no se hereda, se construye. Muchísimas gracias.